Todos hemos escuchado que tenemos derecho a manifestarnos, como personas dentro de una comunidad, de una sociedad, de una empresa, de una universidad o de una estructura social. La democracia viene a ofrecer esta herramienta como posibilidad de demostrar cuál es el requerimiento o descontento del pueblo, de los trabajadores o estudiantes, logrando que el poder no se vea conferido solo a una persona. Conocemos que esto es relativamente una mentira, es el debería ser más que un es así. Al final los sitios de poder son de poder por la única razón que también contraen herramientas que dificultan y en momentos imposibilitan a usar las democráticas que se le da al pueblo. ¿Acaso no hemos escuchado todas estas noticias donde pueblos al manifestarse o cerrar calles, el presidente, alcalde o los que tienen el puesto de poder hacen uso de la fuerza, o sea los militares? Disuade la manifestación, y aunque en un sentido lógico esto parecería en parte contraproducente, por lo que las personas que no pertenecen a esta comunidad se darían cuenta de que se les está coaccionando hacia apoyándolos, termina por ser al contrario, ya que también usan toda su fuerza de medios de comunicación para poner a la población en contra de sí misma, como dijo Malcolm X. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Inevitablemente aquí entramos a lo que quiere provocar una manifestación o una protesta. Esta es una acción emancipadora de personas sometidas a otra, o a un régimen y quieren liberarse, lo que imposibilita que alguien con poder pueda manifestarse o protestar sobre los que están abajo. Si esto sucede, sería mejor catalogado como un castigo. También al ser de abajo hacia arriba, necesariamente necesita el apoyo de varios, no es un movimiento individual. Aunque puede ser impulsado por los ideales individuales, necesariamente debe ser un colectivo el que los lleve a una instancia mayor, hasta trascender a los mismos organizadores o figuras estandartes del movimiento. Los revolucionarios como individuos pueden ser asesinados, pero nunca se podrán matar sus ideas, comentaba Thomas Sankara. Ahora la pregunta que todos pensamos entonces es, ¿una manifestación puede ser pacífica o necesita ser violenta o agitadora? Yo no creo en ninguna forma de extremismo injustificado, pero en cuanto a un ser humano está ejerciendo en defensa de la libertad de los seres humanos, no es un vicio, y cuando uno es moderado en la persecución de la justicia para los seres humanos, yo digo que él es un pecador, decía Malcolm X. En cambio, la violencia es el miedo a los ideales de los demás, ojo por ojo y el mundo acabará ciego, son frases célebres que decía Mahatma Gandhi. Esto indudablemente parece una discusión entre el consecuencialismo y la deontología, aunque los dos llegaban a una misma conclusión con diferentes métodos, esta conclusión siendo el deber de pronunciarse. Malcolm X usó la expresión de la bisagra que rechina es la que consigue el aceite, mientras Gandhi por su parte expresaba lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Bueno, y como conclusión quiero dejar estas preguntas a los escuchas y a lo mejor vayamos dando pequeños matices sobre estas. ¿Es lógico pedir permiso para hacer una protesta o manifestación? ¿Qué herramientas tenemos como guatemaltecos para manifestarnos? ¿Las últimas manifestaciones han servido de algo? ¿Por qué un furor de protesta se hacía ver hace años parece que se extinguió? ¿Qué tanto los medios manipulan nuestras opiniones sobre las diferentes manifestaciones? ¿Cuáles son los límites de una manifestación? Y, como última pregunta, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a luchar por algo? Bueno, aquí estoy hablando Marito. Yo soy Fermat. Y aquí estamos más allá que acá. Estamos en el cuarto episodio del podcast. Regresamos a política. Vamos a intentar hacer un episodio 1-1. Un episodio de filosofía o de algún tema que nos interesa, como lo fue la crítica y lo fue el Metapodcast, y un capítulo sobre la realidad política o sobre la política en general aterrizada en Guatemala más que todo. También para cumplir con lo que creemos que es nuestro deber político, que también es el poder dar otra visión más allá de la masificación de los medios, o una visión mucho más personal y terrenal de la política para nosotros y de la situación política actual. Y bueno, hoy escogimos este tema por lo que se está viviendo actualmente,
que son los paros y manifestaciones. Para quien no se ha enterado, pues principalmente han habido diferentes persecuciones políticas actualmente debido a a que el partido Semilla ganó las candidaturas, y entonces muchos políticos que están metidos ahí pues que no quieren dejarles el poder tan fácil, están poniendo amparos, actas. Lo más sonado fue que el MP se metió a abrir las boletas de los votos, cosa que no se puede hacer. Y todas estas pequeñas roces políticos, estas pequeñas acciones políticas que parecen inconstitucionales o que son institucionales, son lo que mueven los paros y son lo que lleva a la gente a querer manifestarse y a querer decir no vamos a permitir que esto pase. Entonces, por eso es el que traemos el tema de hoy. No sé qué quieras empezar. Bueno, creo que algo importante para empezar a hablar sobre el tema es dar una pequeña definición, que la verdad lo encontré en Google, en el primer googlazo que di. La verdad es sobre qué es una manifestación. Y es que una manifestación, protesta o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista en un lugar público, normalmente en las calles. El objetivo es mostrar que gran parte de la población está a favor o en contra de algo. Creo que ahorita mismo estamos pasando por un tiempo muy movido aquí en Guatemala, más que todo por las elecciones. Las elecciones siempre son movidas. Creo que en el podcast anterior también hablamos un poco de las elecciones y del problema que están generando ahorita sobre Semilla. Y creo que también debemos que distinguir que esto no solo es por defender a Semilla, porque de hecho ninguno de los dos está asociado a Semilla. Pero son acciones que la verdad es de que son muy raras, cuanto menos. Y que obviamente por eso mismo provoca este movimiento de la población y descontento de la población. Aunque sea de que yo creo que hay dos personas o dos tipos de personas muy marcadas ahorita en Guatemala, que es las que están en contra de los que está haciendo el MP y manifiestan, y las que están en contra pero les da hueva manifestar o no quieren manifestar porque dicen de que no soluciona nada. Creo que sobre eso debemos que hablar también cómo los medios de comunicación influyen en eso. Pero sobre lo que tú decías y dando la última pincelada, es de que realmente Guatemala, al ser un país muy dañado por la corrupción y al haber quedado un partido que realmente ellos no esperaban, que como digo, no es para decir que es un buen partido o malo, no creo que yo me mantendría fuera de catalogarlos como buenos o malos. Es un partido que los que estaban en el poder no esperaban que llegara. Y ahorita están haciendo cualquier acto para poder sacarlos. Lo raro es de que también estábamos hablando contigo de que al final utilizan también herramientas, entre comillas, legales para poder sacarlos del poder o poder, por ejemplo, lo que estaban intentando era primero quitarles el poder a pasar a segunda vuelta. Después, cuando ganaron la segunda vuelta, intentaron quitarles la personalidad jurídica a Semilla. Esto haciendo de que el presidente no pudiera tomar posición y aparte todos los diputados no pudieran votar en el Congreso. Y ahorita siguen en eso, que quitándole el derecho ante juicio a los del Tribunal Supremo Electoral, metiendo demasiada presión, pero no hay que dejar también de que, entre comillas, están usando herramientas legales, entre comillas, porque hay unas que sí parecen muy raras, muy sacadas del vamos a hacer lo último que nos quede, pero realmente están utilizando pues estas herramientas y las personas deciden manifestarse. Entonces no sé si tú quieras seguir continuando dando contexto de este problema en Guatemala y como este capítulo se va a tratar sobre las manifestaciones, tampoco nos vamos a centrar demasiado en qué está haciendo el MP, ¿verdad? Sí, nosotros no somos politólogos, no estudiamos ciencias políticas, no somos abogados y no estamos afiliados a ningún partido. Entonces, principalmente solo lo hacemos para dar un contexto respecto a la situación política que se vive ahora y cómo esto nos afecta a nosotros a un nivel personal, que es precisamente el de las manifestaciones, porque al final
las personas que hacen las manifestaciones son muchas personas individuales que dicen, a mí no me parece lo que está haciendo el MP. O sea, como que existe esa gran pelea entre niños ricos arriba de la política, y nosotros vemos cosas y nosotros decimos lo poco que podemos hacer, y por ahí podemos empezar a enganchar por el tema. Lo poco que podemos hacer es manifestarnos. Es decir, si bien yo no tengo un poder más allá del de mi voto respecto al político que yo elegí, sí que puedo manifestarme y decir, a mí no me parece esto, a mí no me parece lo otro, y como lo decías en tu definición, juntarnos y poder dar ese mensaje respecto a lo que pensamos de lo que se está haciendo políticamente no es correcto. Entonces yo creo que más allá de un contexto que podemos dar, que lo pueden buscar en las noticias, aunque todas las noticias en Guatemala están sesgadas, más que todo sirve para entender, y lo que queremos discutir hoy es cómo todas esas riñas políticas de no, pero es que me pusieron un amparo, pero es que tu persona jurídica, pero es que el TCE, pero es que no sé qué, pero es que esto lo otro, nos termina afectando a nosotros en un tema de las manifestaciones, tanto a las personas que no quieren manifestar, tanto a las personas como que sí quieren manifestar. Entonces yo creo que podemos empezar con el tema otra vez ahí, o sea, haciendo la diferenciación de cómo es que una persona decide ir a manifestar, por qué una persona decide manifestar y por qué a otra persona eso le molesta. O sea, como que empezar a hacer el análisis de esos actores, si se quiere ver así. Como tú decías, creo que lo importante es tomar en cuenta de que una manifestación como concepto es un grupo activista, como su propia palabra dice, un grupo. Uno como individuo, claro que se puede manifestar, pero tal vez yo me puedo manifestar contra mi profesor, ¿verdad? Porque es un nivel más al que me estoy manifestando y pues no hay tanto que hacer ahí, ¿verdad? O sea, si yo estoy disconforme por cómo me dio la nota, yo me puedo manifestar contra él reclamándole, por ejemplo, yendo con el director, pero sería ir con una instancia más arriba. En cambio, el problema de que muchas veces tenemos en la política es de que no hay una instancia más arriba, ¿verdad? O sea, obviamente hay internacionales y todo, pero supuestamente es un país libre y soberano. Entonces, por lo que arriba de lo que es toda la política no hay nada. Entonces, ¿cómo una persona puede manifestar un descontento hacia arriba? Pues sería reunirse, teniendo un ideal y sobre ese ideal discutir algo o manifestarse sobre eso, hacer una protesta, una marcha. Creo que lo primero como referencia sería las marchas que se tuvo contra Otto Pérez Molina, por lo menos aquí en Guatemala, que fueron muy conocidas, fueron muy aplaudidas a nivel internacional, de hecho, porque sí lograron sacar al presidente, aunque sea que yo siento de que el presidente en ese momento, Otto Pérez Molina, pecó mucho de soberbio y de pensar de que no le iba a pasar nada, de realmente tener todo bajo control, porque nos dimos cuenta que años después, cuando pasaron las marchas o las manifestaciones contra Jimmy Morales, pues él simplemente decidió no hacer caso y no pasó nada más. Entonces aquí es donde entra esta duda que le entra a muchas personas, también creo que es legítima, de decir, ¿realmente nos ayuda a manifestarnos? O sea, ¿realmente sirve de algo manifestarse? Y es el problema, y entonces aquí entra también el problema inevitablemente de la diferencia entre una protesta pacífica y una pues violenta, ¿verdad? Como había mencionado en mi texto, hablo sobre Malcolm X, que nosotros hemos hablado mucho sobre él, y sobre una figura que realmente yo la tomé solo por ser una de las más reconocidas sobre protestas pacíficas, que es Mahatma Gandhi, pero que pues tienen esta diferencia, ¿no? De uno pensar que sí se puede llegar a hacer algo y que la única forma de hacerlo bien es hacerlo en medio pacífico, y el otro que dice, no, si es necesario la violencia, hay que hacer uso de ella, porque pues es lo único que queda. Entonces, ¿tú qué crees sobre esta duda de una manifestación sirve de algo o necesariamente debemos que recurrir a una manifestación violenta para hacer algo de esto? Yo creo que son preguntas distintas que se pueden, que están formuladas juntas, por así decirlo. Creo que en una misma pregunta estamos juntando diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, primero hay que preguntarnos si una manifestación es útil o no. Y a partir de si decimos que sí, pues podemos decir, bueno, pero entonces, ¿qué tipo de manifestación? ¿Pacífica o violenta? Y si decimos que... Porque si
directamente partimos del hecho de pensar que una manifestación no sirve para nada, pues para qué nos vamos a estar complicando entre si violencia o pacífico. No hacemos nada directamente. Entonces, yo siento que ahí, en un análisis individual, es la primera pregunta que se hacen muchas personas de calle. El hecho de decir, bueno, yo siento que hay dos personas, las que dicen directamente manifestar no sirve para nada, pinches personas que solo están tapando los caminos, que solo están queriendo, que afectan a los trabajadores, que no dejan trabajar, y las personas que efectivamente creen ciegamente que las manifestaciones son útiles y se van a manifestar, pero no hacen nada más allá de la manifestación. Es decir, no hacen nada más allá de la protesta, de cerrar el camino. Muchas veces ni siquiera saben el plan completo para lo que se quiere cambiar. Solamente están ahí porque les descontenta algo que no está mal, pero tampoco es muy útil. Respecto a la violencia o pacífico, porque pues aquí partimos obviamente de que las manifestaciones sí son útiles en cierta medida. Yo creo que depende mucho el tema que se está hablando. O sea, por ejemplo, si se está hablando sobre temas sociales, como lo puede ser la libertad de religión, el aborto, el derecho de las mujeres, los derechos LGBT, pues se puede prestar a manifestaciones pacíficas, a manifestaciones que precisamente lo que buscan es la lucha de los derechos humanos, y no sería coherente que se luche por los derechos humanos y que a su vez se sea violento contra otros derechos humanos, por ejemplo, ¿va? Por parte de los manifestantes, que luego podemos entrar a cómo los medios cambian este tipo de cosas o toman este tipo de cosas. Pero por ejemplo, con manifestaciones políticas o manifestaciones de trabajadores, yo creo que la violencia es un gran método para poder dar cuenta de lo que se está intentando. ¿Por qué? Por ejemplo, históricamente se me viene a la mente, por ejemplo, la imagen de los luditas. Los luditas eran personas que se oponían a las primeras máquinas industriales. Actualmente ese término se utiliza como para despectivamente, como para decirte, es que tú no crees en la tecnología o eres antitecnológico, entonces eres un ludita. Y no necesariamente, las personas destruían las máquinas industriales porque obviamente tenían miedo a perder su trabajo. Entonces, recordar que la violencia no necesariamente tiene que ser contra una persona, sino puede ser contra una entidad. Rayar los muros de la municipalidad, por ejemplo, también es un acto violento. Y sin embargo es útil, porque da a entender un mensaje muy claro. Por ejemplo, destruir máquinas en una empresa porque las quisieron meter y quieren despedir a los trabajadores injustificadamente es un acto violento que es útil para poder entender bien o para dar bien a entender el mensaje. Pero entonces ahí dependería mucho cuál es el tema político que se está queriendo tratar. Yo creo que lo conveniente es decir cómo llegamos a la conclusión de que es útil. Yo voy a dar brevemente por qué creo yo que sí es útil una manifestación. Y es porque no se nos entrega muchas más herramientas. Realmente la manifestación, la protesta es la última herramienta que se nos da a nosotros como personas que no tenemos el poder. Es la última herramienta que tenemos para lograr hacer algo, es una manifestación. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estamos dispuestos a subyugarnos o estamos dispuestos a intentar hacer un cambio? Porque claro, si estamos dispuestos a subyugarnos, pues obviamente una manifestación no tiene ningún sentido, ¿ah? Porque pues simplemente dejas que pasen las cosas y aunque sea que te jodan, pues lo haces y ya lo admites. Pero creo que las personas que no queremos dejarnos pisotear por las personas que tienen el poder, creo que debemos que usar las herramientas que se nos dan, y ahorita mismo pues no tenemos muchas, y al final termina siendo una manifestación las últimas herramientas que se nos da, por lo cual sí es útil. Ahora, el problema de violenta o no violenta, como tú decías, ya rayar la municipalidad o una estatua o algo se considera ya para la sociedad violenta, pero ahí yo entro a un problema que no sé responder del todo bien, pero pues he tomado partido, y es decir, muchas personas dicen, no, es que está dañando la cultura, o cuando uno raya una estatua o destroza una estatua o algo así, no, es de que están dañando la historia que tenemos aquí. Y yo creo que el punto a ver es que hay historia,
que muchas veces representa esta esclavitud que se tuvo. Y cuando tú vas y destrozas una escultura, una estatua o algo por el estilo, muchas veces es una forma de reivindicación, de decir, no estoy contento con esto, estoy creando nueva historia, nuevos momentos de historia, estoy tratando de demostrar que estos ideales son los que están en contra de lo que nosotros queremos ahorita mismo. Entonces, claramente, ir y pegarle a una persona no es correcto, pero tal vez rayar una pared de la municipalidad que realmente a nadie nos importa, o a nadie nos debería de importar en gran manera, o sea, sirve, porque sirve, ahí está pues el Estado representado en cierta manera, pero cuando se tiene un descontento, pues no nos debería de importar que unas personas se manifiesten pintándolo o algo así. Más aún así, los medios de comunicación logran hacer que la opinión popular sea, no, es que son unos vándalos o están haciendo vandalismo. Entonces creo que nos ponen en contra de de nosotros mismos y termina siendo raro, porque entonces tú dices, hay formas violentas que pueden ayudar, como pintar paredes de la municipalidad o algo así, pero a la vez termina perjudicando a la imagen de la manifestación, pero a la vez si no lo haces tampoco mueves mucho, no agitas mucho el movimiento, no agitas mucho la opinión. Entonces, ¿hasta qué punto puedes sobrepasar o qué niveles puedes sobrepasar, verdad, a un acto de manifestación? Sí, ahí es lo curioso de empezar a entender los tipos de manifestación y al final qué es una manifestación, porque por ejemplo, si consideramos que una manifestación es solamente una protesta en la cual vamos a llevar nuestros cartelitos con mensajes que riman o que tienen memes y cosas así para tomarnos la foto y decir que estamos cumpliendo, pues tampoco es el tipo de manifestación al que nos referimos, porque obviamente, como no puede ser de otra manera, los guatemalans vienen y arruinan todo, porque la gran mayoría de que hacen eso son guatemalans que quieren hacerse sentir parte de la sociedad y terminan dando una mala cara también de las manifestaciones. Cuando se habla de los medios y las manifestaciones, precisamente es lo que tú dices, mucho se utiliza para polarizar. No creo que sea por malicia, no creo que sea porque pinches medios vendidos, creo que es simplemente porque es lo que vende. Simplemente porque saben que hay un público que no se manifiesta, porque obviamente el público que manifiesta ni siquiera va a querer leer su periódico horrible, sino que lo va a leer la otra parte que no se manifestó, la otra parte que sí está a favor o que ni siquiera le importa la manifestación. Y obviamente venderlos como delincuentes, venderlos como de que protestas se sale de control, es que el momento es mucho más vendible que simplemente poner lo que en realidad pasó. Y tú lo mencionabas, que en tu texto lo mencionabas, que es que al final cuando las manifestaciones se salen de control, entre comillas, se recurre al ejército o a la policía, y es el brazo ejecutor del Estado que dice simple y sencillamente ya no queremos saber nada de ustedes. O sea, al final vamos a hacer lo que nosotros queramos, les mandamos a la policía, y aunque ustedes no estén haciendo nada, les vamos a... Basta con un pequeño roce, una pequeña mal mira, un pequeño movimiento inadecuado como para ya mandar a la policía y que la policía diga no, pero es que se estaban poniendo violentos o querían sacar un arma cuando a lo mejor era, yo qué sé, algo para hacer ruido, por ejemplo. Entonces los medios juegan un papel muy importante porque, por ejemplo, nosotros no sabemos qué pasa en los 48 cantones. Nosotros no sabemos qué pasa en Codeca, por ejemplo. Y entonces lo único que vamos a ver es lo único que vamos a ver precisamente es lo que nos vayan a mostrar los medios. Entonces, si muchos medios nos terminan mostrando a Codeca como unos loquitos que quieren cerrar los caminos, que encima son morenos y pues obviamente el racismo en Guatemala pues es como es, y que cortan la energía eléctrica y que no dejan a las personas trabajar y que son violentos y no sé qué, pues obviamente el sentimiento generalizado de las personas va a ser, pues no, pues esas no son las formas, así no se debería de hacer. Entonces yo siento que es complicado vivir en la época en la que vivimos, tan mediática, tan la sociedad del espectáculo, y a su vez querer ejercer tu poder ciudadano de manifestarte.
Encima son morenos, es la frase que me voy a quedar. No, pero sí, la verdad es de que sí es muy complicado. Creo que para seguir dando información sobre las manifestaciones y el derecho de manifestar, debemos que a recurrir cuál es nuestro derecho como ciudadanos para manifestar, porque supuestamente la democracia nos da herramientas, ¿okay? En este caso sería la manifestación, y nos da herramientas para poder mostrar descontento, y porque supuestamente en la democracia el pueblo es el que debe que mandar. Si el pueblo está decidido a que pase algo, debe que pasar, supuestamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la praxis es casi imposible, pero esto es lo que da a entender la Constitución. Entonces, aquí tenemos el artículo 33, que es derecho de reunión y manifestación. En Guatemala se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidos y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente. Yo aquí tengo 2 puntos para remarcar, y es lo último que dice, que se necesitará previa notificación. Qué raro, porque tú decís voy a manifestar, no necesito notificarle a nadie, pero ok, supuestamente solo es notificar, no es pedir permiso. Entonces tú puedes mandar una carta, un mail, supongo, diciendo me voy a manifestar, y lo haces. O sea, supongo que a eso se refiere, ¿verdad? Pero el problema es lo que también dice muy arriba, que es dice que la ley los regulará con el único objetivo de garantizar el orden público. Los regulará con el objetivo de garantizar el orden público. ¿Qué nos referimos con regular y a qué nos referimos con orden público, verdad? Porque a partir de ahí el Estado puede mandar a los militares y decir, no, es de que estamos garantizando el orden público, porque estamos regulando la manifestación, porque están cerrando las calles y entonces están afectando el proceso económico del país. ¿Se podría? O sea, ¿realmente podrían dar esta excusa? ¿Y sería legal? Porque es el problema que entra en este punto, ¿verdad? De decir, ok, podemos manifestarnos. Y es a lo que yo en un texto anterior, que pues no lo he leído, pero no lo leí aquí, pero que decía, nosotros tenemos el derecho de manifestarnos hasta que manifestamos. Cuando ya manifestamos, pues ya no tenemos tanto derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, supuestamente aquí podemos empezar una manifestación, pero ellos tienen el derecho de regularlo, ¿no? De regularlo para garantizar el orden público. Entonces, yo no sé qué pienses sobre esto. Yo opino que 5 abogados acaban de morir al querernos escuchar cómo desarticulamos un artículo. Encima estamos hablando de la Biblia de los abogados. Yo creo que se acaban de morir 5 abogados simplemente de esto. Yo creo que el orden público es aquello que el Estado quiere o considera el orden. O sea, o la cotidianidad, por ejemplo. Pero precisamente el objetivo de una manifestación es alterar el orden social, porque es como de, bueno, si nuestro orden social es que hayan esclavos, por ejemplo, y eso es lo cotidiano, ese es el orden, porque así funciona nuestra economía, pues obviamente yo quiero que eso se mantenga así. Entonces toda manifestación va a querer estar en contra del orden público. Y si bien a lo mejor por orden público sí se entiende esto de a lo mejor una violencia mucho más contra los policías o contra civiles o contra personas que no están metidas en la manifestación, al final se puede utilizar como un argumento de es que estaban alterando el orden social. Y a lo mejor eso, de repente alguien encendió, tiró un fuego artificial y pensaron que era una bomba, o alguien explotó alguien pusieron metralletas para hacer más ruido y los policías lo interpretaron como una amenaza y se fueron en contra. Entonces es curioso cómo se utiliza el orden público para argumentar, para hacer lo que el Estado quiere, al final, para hacer lo que el Estado quiere. Y por ejemplo, un ejemplo histórico que yo tengo es el ejemplo de los derechos negros. O sea, durante la pelea para los derechos negros, se hicieron muchos tipos de manifestaciones interesantes, manifestaciones que a veces involucraban niños. La más famosa, creo yo, es la de Sit Down, en donde había una cafetería que decía, nos admiten negros,
personas negras entraron a la cafetería y simplemente se sentaron, no hicieron nada más y se armó un horrendo caos en el cual la policía estuvo involucrada, pasaron muchas cosas y muchos heridos. Entonces precisamente lo que ellos estaban intentando hacer era alterar el orden social racista de Estados Unidos. El hecho de, si tú no quieres que yo vaya y me siente, lo que voy a hacer es ir y sentarme. Y si ya después de eso se arma un caos porque los blancos son como son y los gringos son como son, pues ya es otro tema. Sí, yo lo que creo que pues este ejemplo me parece muy interesante porque realmente es que no es una manifestación violenta las reglas de ese momento. O sea, hace como que pone en juego lo dudoso que es qué tan dispuestos estamos a seguir las reglas, ¿verdad? De una regla claramente injusta. En ese caso, pues, que de un lugar no permitan negros, pues obviamente un liberal diría no, porque pues como es privado, el privado si quiere dice no se aceptan hombres y no deben entrar hombres, y si quiere dice no se aceptan mujeres y no deberían entrar mujeres, o cosas así. Pero yo siento de que también depende del contexto al que estemos refiriéndonos, y aparte porque pues es una pendejada de idea. pero en ese contexto habían muchos lugares donde no permitían el ingreso de los negros. Y en este caso ellos dicen, ok, no me vas a... Ahí dice que no me siente ahí, me voy a sentar. Nosotros desde nuestro punto de vista no lo vemos violento. Sí, de hecho es una manifestación pacífica a todas luces. Pero en ese momento ellos lo vieron violento porque no estaban siguiendo las reglas de ese lugar y de ese tiempo. Entonces obviamente los blancos que estaban en contra se sintieron con la potestad de sacarlos a pedradas, de lanzarles cosas, de entrar a la violencia. Y claro, cuando entran los medios de comunicación, y los medios de comunicación normalmente están a manos de los que tienen el poder, aunque sea de que, como tú decís, no creo que... Hay algunos que no son movidos por una mano de poder, pero creo que necesariamente están manejados por esas ideas. En ese tiempo tú decías de que ya decía una manifestación se ha salido de control. ¿Y a quiénes culpaban? Posiblemente a los negros. En ese momento posiblemente a los que culpaban eran a los negros porque empezaron una manifestación violenta, cuando realmente los que empezaron a hacerla violenta fueron ellos. Entonces cuando tú escuchas lo mismo con, por ejemplo, un pueblo originario que yo creo que fue en Huehue, no estoy seguro si fue en Huehue de Quiché, donde querían que les regresaran sus tierras de cuando personas con poder los habían sacado de sus tierras, por toda esta guerra civil que hubo aquí en Guatemala. Ellos tuvieron que emigrar hacia acá y cuando vuelven se dan cuenta de que las tierras están a nombre de ricos. Obviamente se ponen a pelear por sus tierras y entonces mandan a los militares y empiezan a haber problemas ya muy muy fuertes donde los medios de comunicación dicen se empiezan a pelear por esto, por tierras que ya tenían a nombre otras personas o por tierras que querían expropiar. Y entonces el problema es de que ahí el punto de ¿quiénes empezaron a ser violentos? Supuestamente los medios de comunicación, los pueblos originarios. Pero quitarle las tierras a los pueblos originarios, desde ahí se empezó la violencia. Creo que el problema es hasta dónde nos remitimos a la violencia, ¿verdad? Entonces yo creo que la violencia es más que les quitaron sus tierras y ellos responden con violencia, pero solo enfocan a ellos, ¿verdad? Entonces no sé qué pienses sobre esto. Sí, completamente. Mencionabas mucho la figura de Malcolm X en el texto inicial, y yo que soy un gran fanático de Malcolm X, lean su biografía. La biografía de Malcolm X es muy interesante. A Malcolm X a veces se le pinta como esta versión dicotómica, ¿no? O sea, se tenía a Martin Luther King Jr., que era como el que vamos a hacer las cosas bien y los blancos y los negros vamos a vivir en paz y yo tengo un sueño y etcétera. Y a Malcolm X se le pinta como casi como un guerrillero a veces, casi como alguien que decía no, levantémonos en armas. Y Malcolm X sí era muy radical a veces en sus ideas, pero Malcolm X decía
Entonces, tomando en cuenta que eran los 70 y era la guerra de Vietnam, a la cual se estaba mandando a personas negras a la guerra, Malcolm X decía, si Estados Unidos emplea métodos violentos con otros países, eso quiere decir que nosotros también podemos emplear métodos violentos para librarnos de Estados Unidos, porque al final esa es la vara con la que ellos están midiendo qué es bueno y qué es malo. Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Que al final es un poco el fin justifica los medios, pero yo no lo veo tanto quizás como un consecuencialismo o como un... No veo la ética de Malcolm X desde ese punto de vista. Yo lo veo como si tú empiezas a ser violento y tú ejerces una violencia sobre mí, como arrebatarme mis tierras cuando hay una guerra civil en medio, pues luego yo tengo también la potestad de ejercer violencia en contra de ti, porque tú fuiste el que empezó esa violencia, o tú fuiste el que con la vara empezó a medir y dijiste, esto es violento, yo ejerzo la violencia, pero que no la ejerzan contra mí. Entonces eso tampoco es justo. Entonces yo creo que Malcolm X brinda precisamente esta visión de poder entender que no es que haya que ser violentos siempre, o no es que busquemos la violencia y levantarnos en armas y todo esto, sino que como el Estado empezó siendo violento, nosotros también tenemos un derecho para poder ejercer esa violencia, obviamente medida, obviamente equivalente, si se quiere ver así, de decir, bueno, me quitaste mis tierras violentamente, entonces yo otra vez rayo tu municipalidad o destruyo la estatua de los que tú consideras tus héroes o algo así. No nos referimos a voy a matar a los cacifs o a los que están en el cacif, por ejemplo, cosas así, ¿no? Sí, bueno, aquí creo que entraría a discutir pues el otro lado, donde por ejemplo Martin Luther King, o lo que yo te decía en el texto de Mahatma Gandhi, que es uno de los reconocidos pacifistas de manifestaciones pacifistas, que diría de que realmente si tú eres violento, por más que el otro sea violento, tú estás jugando a su juego, y si tú caes al juego de ellos, no eres mejor que ellos. Más o menos era su idea. Si tú juegas como ellos, eres igual que ellos. Entonces, creo que inevitablemente sí cae un poco en consecuencialismo contra deontología. Creo que sí cae inevitablemente. Creo que obviamente siempre en todas las personas hay matices. Y en todas las ideologías también, o en las éticas que se siguen, o los lineamientos éticos que se siguen, hay matices. Pero creo que obviamente si tú decís, bueno, él está usando violencia, eso me da derecho de aplicar violencia contra ellos, es inevitablemente decir, ok, está intentando perjudicarme a mí y a mi pueblo, yo voy a intentar defenderme con violencia, aunque sea que yo sé que la violencia es mala, ¿verdad? En cambio, los otros dirían, no, si la violencia es mala, no debes que hacerla, ¿verdad? Pero yo creo que aquí también dejamos desde un punto de vista de... Entonces definamos hasta qué punto significa violencia, porque por ejemplo el mismo Mahatma Gandhi decía de que si ante las atrocidades tenemos que tomar partido, el silencio estimula al verdugo. Él decía, aunque la violencia no está permitida, yo debo que tomar partido, pero tomar partido indiscutiblemente puede ser tomado como violento. Pero ese es el problema, ¿no? La vara. ¿Hasta dónde podemos llegar a decir que somos pacíficos y hasta qué momento decimos que somos violentos, ¿verdad? Porque yo creo que rayar la municipalidad no lo catalogaría como violento, más dispararle a alguien lo catalogaría como violento. Entonces, pero algunas personas rayar la municipalidad lo catalogarían como violento. Entonces, es el problema, ¿verdad? Porque aquí los dos están de acuerdo en algo, y es que sí o sí hay que tomar partido. Sí o sí hay que hablar, hay que hacerlo saber, hay que tomar voz, porque no tomando voz simplemente estamos dejándonos subyugar, estamos dejando que los demás tomen poder ante nosotros, y de hecho hasta nosotros estamos siendo, entre comillas, como dijera Malcolm X, pecadores, ¿no? O estaríamos siendo los también malos por no tomar partido ante las injusticias que está haciendo en ese momento la sociedad o el Estado, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuál es la vara que tú darías también, aunque sea que yo creo que ahí
entraríamos a muchas singularidades inevitablemente, que no creo que sea tampoco interesante meterse a... No, es de que rayar está bien, pero depende que se raye. Entonces sería entrar a muchas miniedades. Pero pues también es interesante como que ese límite yo lo daría como el afectar una vida, una vida de alguien más. Pero afectarla realmente a afectar la vida, por ejemplo, a dañarlo físicamente, psicológicamente y todo esto. Pero pintar, por ejemplo, que yo no lo catalogaría como violento, no afecta en la vida de nadie, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ¿tú qué piensas? Para mí es importante diferenciar precisamente en... Yo creo que la violencia, yo creo que siempre se es violento. Para mí, por ejemplo, rayar es violento, no se puede negar. O sea, porque al final es algo que no te dejan hacerlo o que no está bien visto hacerlo y sin embargo tú lo haces y obviamente no lo pintas bonito, ¿no? O sea, precisamente rayar es algo feo. Ya, pero por ejemplo decirle puto a alguien también sería catalogado como violento, más tampoco yo lo consideraría violencia. Sí, entiendo ese punto. Entonces, para mí el punto, aquí está lo que quería llegar, que el punto clave es el daño hacia una persona. O sea, para mí, daño a objetos es violento, sí, pero no repercute en nada. O sea, por ejemplo, que... Bueno, ahí podríamos entrar en otro tema, pero son miniedades. Pero para mí, específicamente, el problema empieza cuando se dañan a personas. O sea, cuando una persona recibe algún daño físico o psicológico o de cualquier punto, en ese punto es cuando yo digo la violencia se salió de control. Pero de otra manera, como por ejemplo, yo qué sé, quemar pancartas de políticos, por ejemplo, pues es algo violento hasta cierto punto, ¿no? Porque al final es fuego que se puede salir de control y puede ser otras cosas. Pero si al final ninguna persona sale dañada en el punto, en la manifestación, pues no se ejerció una violencia. Pero regresamos al punto de que al final ese es nuestro punto subjetivo. Y el punto que interesa también es el punto general, o el punto de que la gran mayoría de personas lo pueden entender. Y al final ese punto o lo pone el Estado o lo ponen los medios de comunicación. Y entonces, por ejemplo, aquí en Xela, no sé si te recuerdas, creo que fue el año pasado, hubo una manifestación de microbuseros en el que los microbuseros no trabajaron y habían un montón de fotos en Xela sobre personas esperando el bus y los buses no pasaban. Y todos los buses iban en caravana pitando y los buses estaban pintados con las demandas que querían que redujeran la canasta básica porque obviamente la gasolina les estaba afectando a ellos el trabajo y todo este tipo de cosas. Entonces, claro, por ejemplo, bocinar y que no trabajen y afectar el trabajo de otras personas que necesitan movilizarse en los buses es violento, si se quiere ver así, porque te dirían, no, pero es que es una contaminación auditiva lo que están haciendo y que no sé qué. Sí, pero realmente no están dañando físicamente o directamente a una persona. Lo que están queriendo hacer es simplemente darse a conocer, dar su voz a conocer y que digan, estamos aquí y estas son nuestras demandas. Y al final, coño, los microbuseros y los buseros en general son un trabajo muy importante en nuestra economía porque al final movilizan a la gran mayoría de personas y a veces no les damos el reconocimiento que merecen. Y esto es lo que da pena, ¿no? De cómo es que hay otras personas que están en el mismo punto que tú, que son claramente afectadas por todo lo que está pasando en el país y aún así están de acuerdo con el opresor. Aún así apoyan al opresor y dicen, no, es que ellos no me dejan trabajar, es que ellos no quieren trabajar. Lo que hay que hacer acá es trabajar porque trabajando se sale adelante. Por ejemplo, eso lo hemos escuchado todos y todos hemos visto eso. O lo mismo, ¿verdad? De, ojalá que no haya una manifestación porque si no yo no me puedo movilizar, ¿verdad? Ojalá que no haya una manifestación de buses, ojalá que los buses no digan nada porque entonces yo no puedo llegar a mi trabajo bien, entonces tendría que o gastar gasolina o pedir Uber o caminar o que no me paguen el día. Entonces eso relativamente me afecta a mí y como no quiero esa pequeña afección hacia mi persona, no apoyo a los otros, pero nos olvidamos que los microbuseros también son personas
que ellos están recibiendo problemas y problemas estructurales, que al final bajar la canasta básica a todos nos beneficia. Entonces, yo creo que eso es lo que hacen muy bien las personas con poder, y es poner en contra en contra a las personas de sus propios beneficios. O sea, como que a mí me beneficia que bajen la canasta básica, sí. Ay, sí, pero es que ellos son unos vagos que no quieren trabajar. Yo sí quiero trabajar. Y es como de... Sí, pero están luchando por algo que hasta a ti te conviene. Y entonces tú te estás poniendo en contra de la persona equivocada, ¿verdad? En contra del grupo equivocado. Y yo creo que ese es el problema que le pasa muchas veces a Guatemala. Yo creo que también, recordando las antiguas manifestaciones, creo que el furor de las manifestaciones de Guatemala pasó al darnos cuenta que realmente las manifestaciones pacíficas tienen un límite. Realmente hay momentos en donde si el presidente se pone con que no. O sea, realmente si no te pones a una manifestación violenta, una manifestación pacífica no va a llegar a nada, o pareciera no llegar a nada. Porque también estamos de acuerdo en que si hubiera una manifestación pacífica de todo el país o de la mayoría del país, realmente harían caso, porque se les iría abajo muchos, o les ocasionaría muchos problemas que realmente les interesaría solucionar. El problema es de que obviamente eso sería mucho más ideal, ¿no? Mucho más siguiéndonos a una utopía de decir, no, es que todos van a apoyar a la manifestación, cuando no va a ser así. Entonces, si los 48 cantones se ponen a manifestar, lo único que va a hacer el presidente va a decirle al alcalde de Toto, solucionalo tú, ¿no? Mira qué hacen. Porque realmente no les afecta directamente a ellos. Y no estoy diciendo que no lo hagan. De hecho, es bueno saber que todavía hay personas o hay colectivos que realmente les interesa tanto. Y a mí me impresiona eso de Totonicapán, que siempre son el estandarte de las manifestaciones. Pero que al final, obviamente, esa chispa se va apagando. En otros lugares se fue apagando porque se sintió esa falta de comprensión. Y yo creo que en Toto no ha sucedido tanto eso, porque en Toto sí las manifestaciones siguen funcionando a nivel local. A nivel de Toto siguen funcionando. El problema es cuando tratan de hacer una manifestación a nivel nacional. Obviamente ahí ya no les funciona tanto. Y yo creo que... Pero aún así siguen teniendo ese furor por hacerlo, porque sienten que todavía pueden hacer algo. En cambio, por ejemplo, en Quetzaltenango, que es casi una ciudad donde realmente hay mucha apatía por todos estos, ya está empezando a haber mucha apatía por estos problemas sociales, hacer una manifestación es mucho más complicado de sobrellevar. Yo creo que para empezar a cerrar, que ya nos estamos quedando un poco sin tiempo, en el capítulo de progresistas contra conservadores hablábamos sobre si una revolución tenía que ser violenta o pacífica. Y ahora estamos hablando de si una manifestación tiene que ser violenta o pacífica. Y yo creo que las manifestaciones pacíficas están bien porque son parte de la revolución. O sea, una revolución siempre se va a empezar cuando una persona diga, a mí este es un problema. O sea, hasta que no reconocemos un problema no vamos a querer cambiarlo. Y las manifestaciones son para eso. Cuando personas LGBT se manifiestan es porque efectivamente hay un problema de homofobia en el país. Cuando los 48 cantones se levantan es porque hay un problema económico de que están arrasando con la biodiversidad del país. Entonces, siempre las manifestaciones sirven para dar a conocer un problema. Y ese es el primer paso de una revolución. El problema de Guatemala, y es que el problema de mucha manifestación pacífica es que luego no se sigue esa revolución. Y Malcolm X también decía que las manifestaciones se tendrían que seguir incluso hasta la casa del político, decía Malcolm X. Decía, la manifestación ustedes no tienen que salir solo a la calle, tienen que ir a la calle y si es necesario hasta la casa del político y seguirla hasta que cambie. Entonces, obviamente es una hipérbole, pero yo entiendo que si queremos hacer una manifestación pacífica es solo un primer paso para resolver un problema, y en el paso tenemos que empezar a crear nuevos planes, empezar a decir, por ejemplo, yo no quiero que
tener un libre mercado en Guatemala, por ejemplo. Pum, esa es mi manifestación y yo me voy a manifestar para que no haya libre mercado en Guatemala. Y te van a decir, ok, entonces, y no te van a hacer caso porque te van a decir, ¿y entonces qué hacemos? Y tú vas a decir, no, pues no sé, pero eso lo tendría que ver el ministro de Economía o lo que sea, pero yo no quiero que haya libre mercado. Entonces, eso es en lo que tenemos que empezar a pensar respecto a manifestaciones pacíficas. Que una manifestación pacífica es solo la antesala a un verdadero cambio, a un cambio que se tiene que dar desde los tribunales, a un político que se tiene que meter, a un diputado que se meta en el tribunal y empieza a decir, esto están manifestando por esto y este es el cambio y lo que proponemos hacer es esto otro. Entonces, yo creo que eso es lo único que nos falta en cuanto a organización política, porque nos manifestamos bien y como te decía, por ejemplo, Sololá, cuando se manifiesta a Sololá le hacen caso. ¿Por qué? Porque Sololá es un punto estratégico, es un punto logístico en el cual si cierran a Sololá tienes que dar toda una vuelta para llegar a la capital o tienes que dar toda una vuelta para llegar a ciertos lugares y eso repercute en costos para los empresarios. Entonces cuando Sololá se manifiesta dicen, no, pongamos la atención solo para que no nos estén jodiendo. Pero otra vez, como tú decías, Totonicapán, que no es un punto logístico, pues te dicen, pues, ay, mira tú cómo lo resuelves. Pero les pueden decir eso porque no hay una organización más allá de la manifestación. De hecho, con lo que tú decías de que no es lo único la manifestación pacífica con lo que debemos que quedarnos, que al final termina siendo necesario. Yo creo que hay ciertas cosas que se pueden quedar en manifestación pacífica. Hay ciertas cosas que sí se pueden quedar, pero hay ciertas cosas en donde se necesita escalar un poco la violencia, poco a poco, para ver hasta dónde te hacen caso, ¿verdad? Como decíamos, tomando en cuenta que la violencia puede ser rayar una pared, pues puede ser de que a lo mejor y pintar la municipalidad no sea mala idea, que no estoy incitando aquí, por favor, no estoy incitando a que lo hagan. Si alguien lo llega a hacer, que conste que yo digo que a lo mejor no es buena idea, ¿verdad? No vas a ser como Carlos Pinado de, sí, si no gano yo, maniféstense. Sí, pero creo que obviamente lo debe que acompañar muchas cosas más. Y como lo decíamos cuando estábamos hablando antes de empezar el podcast, también hay muchas personas que creen que haciendo una canción se manifiestan. Y es como de, no, güey, o sea, haciendo una canción y ni siquiera buena, güey, no se manifiesta. Yo creo que la manifestación necesariamente tiene que llevar al arte consigo. Yo creo que las grandes revoluciones indiscutiblemente llevaron arte. Por ejemplo, los mismos grafitis creo que salen de esta necesidad de manifestarse del pueblo. Y siento de que este arte debe que ser acompañado, pero obviamente no se ve que quedar así. O sea, yo creo que también hay mucha gente que se suma a las manifestaciones solo para tomarse la foto, solo para decir, no, yo sí apoyo al pueblo. Hay muchos artistas que simplemente hacen algo, una pintura, pintan algo, o hacen una canción solo para mostrarlo, miren lo bueno que soy, para que le lleguen likes, y después ya no dicen nada, no hablan de nada. No se ve reflejado en sus demás obras esta disconformidad. Yo creo que eso no es manifestarse, ¿verdad? En cambio, si esta persona lo lleva como algo más, lleva todas sus obras a ese problema. De hecho, estábamos viendo en Instagram pues un tipo de manifestación artística que era por esculturas. Sí, era como esculturas donde hizo un tamal de concreto, porque el concreto estaba dañando su pueblo. Entonces lo que hace es manifestar, y de hecho en la frase dice como que el concreto nos está comiendo o algo por el estilo, donde realmente había una intencionalidad. Y la verdad es de que hay historia, contexto, intencionalidad, pero obviamente no queda en esa obra de arte. Si se quiere llegar a algo más, deben que haber manifestantes, deben que haber comunidad académica manifestando, creando literatura, creando conocimiento sobre el problema que está pasando, divulgadores que estén creando. En este caso, pues nosotros nos consideraríamos pues esa parte de un divulgador que quiere llevar y expresar esta problemática.
Y creo que ya en su conjunto, obviamente, se crea esta cultura, ¿no? de revolución que puede llegar a algo más sin tocar temas violentos. Yo creo que la violencia obviamente es la última opción. Pero pues son opciones al final y al cabo, ¿verdad? Entonces, no sé si quieras dar un punto más. No, yo creo que podríamos empezar a concluir. Y para mí la conclusión que yo daría respecto a todo lo que hemos hablado hasta ahora es que manifestarse es un derecho, pero también puede ser considerada una obligación política. O sea, si bien tienes el derecho de decidir si sí o si no manifestarte, pues tú eres una persona libre hasta cierto punto de hacerlo o no hacerlo. Sí es una obligación política, y otra vez en el programa anterior de política de progresistas contra conservadores hablábamos sobre cuál era el deber político. Yo creo que parte de nuestro deber político también es el manifestarnos cuando algo de verdad nos está afectando, cuando algo de verdad vemos que no está bien. Y si bien la ideología juega una parte importante en todo esto, y la ideología viene acompañada del arte, como por ejemplo la Revolución Francesa, que tiene el cuadro famoso de la revolución con la bandera francesa, o por ejemplo todo el arte de la Unión Soviética con Lenin y Stalin representados como los máximos líderes. Hay un arte contemplativo, hay un arte acercando a la ideología de la manifestación o como parte de una revolución. No se tiene que quedar ahí, o sea, tienes que tú darte cuenta de los problemas que te afectan y a partir de ahí entender que es tu deber político querer cambiar y querer manifestarte hasta cierto punto. Que tú ya lo hagas y las formas que tú utilices para manifestarte pues ya son completamente distintas. Por ejemplo, nosotros, yo no soy mucho de ir a manifestaciones, pues más que todo porque soy un cagado principalmente, pero considero que mi labor está, por ejemplo, en la intelectualidad, por ejemplo, en ser divulgador y decir cuáles son las formas y cómo deberíamos de hacerlo, y al final plantear y traer la discusión a la mesa. Yo creo que eso es también mucho de lo que buscamos con el podcast político, al final traer los temas a la mesa y discutirlos desde nuestra perspectiva como guatemaltecos de calle. Como al final tú y yo no somos grandes pensadores, ni famosos, ni ricos, somos o sea, a mí si me ven en el bus me van a confundir, no me van a notar, se los digo, voy a ser un moreno más. Entonces, intentar ver las manifestaciones como un deber político creo que también va a ser importante para poder hacer cambios completos en el país. Yo como conclusión creo que sacaría pues más o menos lo mismo, de que todos tenemos la obligación de tomar partido. Creo que el problema realmente es de que muchas personas piensan que no yendo a manifestar no están tomando partido. Yo creo que el problema es de que muchas personas dicen, no, es que no estoy en contra de la manifestación o de lo que quiere llegar la manifestación, pero es que no puedo, o es que no me da ganas, o es que perjudican también perjudican a ciertas personas que quieren solo ir a trabajar. Entonces yo creo que lo que hay que entender es de que quieras o no quieras tomar partido, estás tomando partido. O sea, la decisión de no ir en contra o no protestar es estar a favor de la otra persona. Y yo creo que ese es el problema de las personas, pensar que la no acción es literalmente no acción. Y yo creo que la no acción es una acción en sí, ¿verdad? O sea, si yo voy a protestar, pues voy a protestar. Si yo estoy en redes sociales criticando la protesta, estoy criticando la protesta. Pero las personas creen que si no hacen nada, entonces es porque no están haciendo nada, es porque no están tomando partido. Y sí, necesariamente toman partido. Y entonces, ¿por quién toman partido? Siempre por el que tiene poder. Si una persona no se manifiesta, están tomando partido por el que tiene poder. ¿Por qué? Porque ellos no están agitando ni están ayudando a que la persona con poder se sienta pues obligada a hacer lo que la población hace, porque no siente que haya tanto apoyo de los demás. Entonces yo creo que ese es un punto vital. Yo creo que lo segundo es pues esperar que este lunes, que va a haber una manifestación,
pues salga todo bien, no se salga nada de control. No lo creo, la verdad es que Guatemala siempre ha tenido esta idea muy conservadora en cierta manera de tomar las protestas pacíficas. Si alguien pellizca a alguien, ya literalmente todos ponen las manos en la cabeza y dicen, no, ¿a dónde hemos llegado? O sea, Guatemala es muy así, entonces yo dudo que se vaya a salir de control. También hay que decir que yo lo digo desde la ciudad, porque los pueblos originarios o las áreas urbanas, las áreas rurales, sí son más dados a expresar con más violencia, ¿verdad? Y no hablamos de violencia física, sino que de violencia, ya lo dejamos en claro, ¿verdad? No quiero volver a entrar a hacer otro podcast sobre lo mismo. Pero esa sería mi conclusión. Espero de que todo salga bien, de que las personas se vayan dando cuenta de que necesariamente debemos que manifestarnos, y si no lo hacemos ahorita, posiblemente lo vayamos a tener que hacer más tarde y todavía con muchos más problemas. Entonces espero que todo vaya bien, y estas serían mis conclusiones. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, en YouTube. Estaremos en el próximo capítulo. Si tienen alguna recomendación, nos la dejan. Pueden leer en nuestra página de Facebook otros textos. Tú tienes un texto sobre las manifestaciones específicamente orientado a la San Carlos, por si a alguien le interesa. Siempre estaremos publicando contenido. Y yo fui Fermat. Y yo, Marito. Y nosotros estuvimos más allá que acá. Y por cierto, yo no aconsejé a nadie a pintar nada. No hacemos apología del delito, pero si quieren hacerlo, no los negamos. Nos vemos en la siguiente.